Bueno, vamos a iniciar con el tema número 2, organización social y territorial de la colonia, gobierno, economía y administración. Observamos un gráfico que nos retrata cómo ha sido el proceso de colonización en América, ¿ya? Lo que ustedes deben hacer es escribir una opinión sobre esta imagen. ¿Qué nos quiere reflejar? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Ya? Bueno, iniciamos. La estructura política y administrativa de la sociedad colonial. ¿Cómo estaba organizada las autoridades en la colonia? ¿Quién estaba a la cabeza? Bueno, existían dos tipos de autoridades. Por un lado se encontraban las instituciones españolas que gobernaban desde España y por otro lado estaba la administración local que solo gobernaban en América. Bueno, el rey era la principal cabeza de gobierno y por lo tanto gobernaba desde España y también tomaba decisiones para el Nuevo Mundo. Junto con él se encontraba el Consejo de las Indias, quien estaba conformado por juristas, quienes asesoraban al rey y por lo tanto tomaban decisiones muy importantes, es decir, aprobaban leyes, demarcaban territorios y actuaban como una especie de tribunal. Junto con ellos también estaba la Casa de Contratación, que era una aduana que servía para regular el comercio entre España y el Nuevo Mundo, además que también regulaba el flujo migratorio entre las personas. En la administración local vamos a destacar a la principal autoridad, que es el virrey, seguido del gobernador, el cabildo, los capitanes generales, los caciques. Esos cargos coloniales eran ocupados por los nobles o letrados que habían llegado desde la metrópoli, y los cargos más menores eran ocupados por los criollos. La distribución territorial. La América española se dividió en 4 grandes virreinatos. Ya los primeros que han sido creados fueron el virreinato de Nueva España, actualmente México, el virreinato de Perú, y posteriormente fueron creados el virreinato de Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. ¿Ya? Dentro de los virreinatos se encontraban también las capitanías generales, por ejemplo, la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Guatemala, de Cuba y de Venezuela, que se encargaban de cuidar las fronteras de esos virreinatos. La sociedad colonial. Esa sociedad era muy jerarquizada, es decir, que existían estratos sociales y por lo tanto en la sociedad colonial las personas se diferenciaban de acuerdo a su origen étnico, ¿ya? A la cabeza de la pirámide social vamos a encontrarnos con los españoles, quienes ocupaban los altos cargos como virreyes, obispos. Seguido de ellos se encontraban los criollos, los cuales se encargaban de ser funcionarios del cabildo y también eran hacendados y encomenderos. Luego se encontraban los mestizos que se dedicaban a trabajos como la carpintería, artesanía y vivían en las ciudades. Luego se encontraban los indios, quienes trabajaban en las haciendas o en las minas. Más abajo se encontraban los negros y mulatos que trabajaban como esclavos en las minas y en el cultivo. La economía en la colonia. Desde un inicio se instituyó el saqueo y la explotación de los recursos naturales y humanos. Es decir, que las riquezas de América llegaban a España bajo el sistema de monopolio. Las principales actividades que encontramos fueron la minería, que fue la actividad que más proporcionó beneficios a España. Las principales minas fueron Potosí, Huancavelica y Zacatecas. También otra actividad que se encontraba era la ganadería, basada en la crianza de caballos, vacas, cerdos que habían sido traídos de España. También se encontraba la agricultura, la cual se desarrollaba más en las zonas tropicales, donde se cultivaba cacao, algodón y frutas tropicales. Y por último, el comercio. En el comercio podemos ver que toda la producción de las minas se iba directo a España, pero también existía comercio de negros, es decir, que traían esclavos negros desde África y los traían a América. Ahora, los mecanismos que han utilizado para explotar la fuerza de trabajo indígena fueron la encomienda, donde los españoles dividían la porción de territorio incluido a los indígenas y los tomaban como sirvientes.
la mita, que era un sistema de trabajo obligatorio por turnos en las minas, el yanaconazgo, es decir, aquellos indígenas que habían sido desarraigados de sus tierras, trabajaban para los españoles, pero en calidad de servidumbre, ¿ya? Seguimos. Formas de imposición colonial y estrategias de resistencia. La corona española se encargó de imponer impuestos desde sus inicios. Los principales impuestos fueron el diezmo, el quinto real, la alcabala, el almojarifazgo, y de esos impuestos vivían las autoridades coloniales, así como también las autoridades de España, ¿ya? Otra forma de imposición que conocemos es el pongueaje y el gamonalismo. ¿Qué nos quiere decir el pongueaje? El pongueaje es un servicio doméstico donde los indios y campesinos estaban obligados a trabajar gratuitamente para el patrón, es decir, para el dueño de la tierra. Y a cambio de eso, él les proveía de un pequeño porcentaje de tierra. El gamonalismo vendría a ser una forma de explotación, es decir, el gamonal es un hacendado adinerado, el patrón, que ejerce una influencia política y económica en su región. Entonces, este gamonal es el dueño de las tierras. Esta forma de imposición colonial se ha perpetuado aún después de la independencia en nuestros países. Bueno, seguimos. El sincretismo religioso y cultural como forma de imposición y resistencia. A la llegada de los españoles, se les obligó a los indígenas a creer en otro Dios, a hablar otro idioma, a practicar otras costumbres, incluso a cambiar de vestimenta. Los españoles llegaron y obligaron a los indígenas a cambiar su religión, ¿ya? Sin embargo, la religión de los indígenas y la española tuvo que fusionarse, convirtiéndose así en un mestizaje, donde los indígenas adoptaron al Dios cristiano, pero le dieron su propio denominativo, ¿ya? Y además, nunca dejaron de venerar a sus dioses y lograron identificar como santos y le pusieron símbolos cristianos, es decir, que se fusionaron ambas religiones. Y lo mismo pasó en cuanto a la cultura. Se fusionaron los idiomas, ya que los indígenas aprendieron el idioma español, pero también siguieron practicando su idioma originario, ¿ya? Entonces ha existido esta simbiosis cultural en nuestro medio. Ese mestizaje cultural ha logrado crear una nueva cultura diferente, ¿ya? Tanto en las tradiciones, en las costumbres, en las vestimentas, y hasta el día de hoy tenemos esta fusión de culturas, ¿ya? Bueno, para concluir vamos a observar esta imagen que nos muestra que es el templo de Coricancha en el Cusco, donde vemos que la base está hecha de piedra, ha sido construida por los incas y sobre ella se levanta una catedral. Eso nos quiere transmitir que nuestras raíces, ya nuestras raíces indígenas, están todavía muy arraigadas y no se pueden destruir, ¿ya? El periodo colonial en nuestra América ha sido un periodo de grandes cambios para los habitantes de la Villa Yala, porque los españoles impusieron sus estructuras políticas, administrativas y económicas en el territorio americano. Y hoy en día Latinoamérica es un claro ejemplo de sincretismo, ya que la cultura española y la cultura indígena asimilaron las prácticas religiosas y culturales, logrando así el surgimiento de una nueva cultura que hoy en día predomina en este territorio.